bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan, aquellos que van a comenzar a conectarse a través de las redes sociales. Les saluda su amigo y hermano, Pastor Iro Martínez, pastoreo la Iglesia de Jesús, la Iglesia de Dios Pentecostal Jesús Faro de Luz, y junto a mi amada, mi compañera ideal, mi compañera idónea, pastoreamos esta iglesia. Padre, te damos gracias por ese privilegio que nos das en este momento, y queremos en esta noche traerle un mensaje, queremos traerle una palabra que, como siempre digo, puede edificarle a cada uno de ustedes en esta noche. Y le hemos puesto como título a este mensaje: ponle nombre a tu milagro. Ponle nombre a tu milagro. Dios te bendiga más. Gracias por escuchar la palabra. Espero que te edifiques en esta noche con esta palabra que tenemos para ti y para aquellos que nos escuchan y nos ven a través de estas redes sociales. Y estaremos considerando el texto bíblico en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 2 al 15. Pero antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a hacer una oración para aquellos que ya comenzaron a conectarse. Que Dios comience a trabajar con ellos en este mensaje, que Dios pueda abrir sus oídos espirituales y que puedan aprovechar lo que esta palabra quiere llevarles en esta noche. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia, mi Dios, para desarrollar esta palabra, Señor. No te pedimos, Padre Santo, que sea yo, mi Señor, el que hable, sino que seas tú el que use mis labios, mis cuerdas vocales para llevar este mensaje. Te pedimos, Padre Santo, por aquellos que nos están escuchando, que si hay alguna condición, mi Señor, que si hay alguna enfermedad en esta hora, Señor, que seas tú sanándolo, mi Dios, como vamos a hablar en este mensaje. Que seas tú produciendo el milagro que ellos buscan en ti en esta noche, mi Dios. Gracias te doy, Señor, y que se produzca el milagro que cada uno esté buscando, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y como les estaba diciendo, vamos a utilizar el texto bíblico del libro de Juan, capítulo 5, del 2 al 15, y lee como sigue: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre, que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era de día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Después le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Amén.
Cuando Jesús en aquellos tiempos estaba por allí cerca del estanque de Betesda, dice la palabra que era un lugar donde iban muchos enfermos, como dice el versículo al principio, enfermos, cojos, ciegos y de todo tipo de enfermedad que había en aquellos tiempos, y que venían sobre todo para buscar un milagro de sanidad. ¿Sabes qué, hermano? Hoy en día ese lugar está seco. Ese lugar solamente lo que queda es un hueco en la tierra. Se secó el pozo, se secó el estanque. Eso se encontraba en la ciudad de Jerusalén. El estanque se secó de milagros. Los milagros se acabaron. Pero miles de turistas en este tiempo todavía llegan y quieren ver ese lugar. Hay millones de personas que todavía buscan esas fuentes, esos lugares donde creen que está el milagro para su vida. No les importa el costo, ni lo difícil que sea el camino, ni lo lejos. Ellos van en busca del santo o de la virgen que les hará el milagro. Esa es la vida que nosotros vemos ahora en todo tiempo. Aún en estos tiempos, también la gente sigue yendo al Vaticano de Roma, a Lourdes en Francia, a la Fátima en Portugal, a Jerusalén en Israel, a la Guadalupana en México, la Meca en Arabia, al monte Ti o Tai en China, al templo Meiji en Japón, y a que no saben que también que los puertorriqueños todavía asisten a la Virgen del Pozo en Sabana Grande, Puerto Rico, a buscar el milagro que creen que uno de estos seres, a los que ellos le llaman santos, le va a ocurrir o le va a dar el milagro por lo que ellos buscan. Y así van muchos. En otros lugares usted puede ver que hacen cadenas de rodillas y caminan largos trechos de rodillas buscando un milagro. Y más en estos tiempos, cualquier cosa que se le parezca la aparición de un santo, a ese le oran, a ese le piden por el milagro. Mentiras del diablo, porque esos ni le oyen, ni le hablan, ni los entienden. Solamente hay uno que puede hacer eso con nosotros. Nosotros los cristianos, los que hemos creído también en milagros y en sanidades, sabemos que el único que hace milagros y en cuya presencia estamos se llama Jesús de Nazaret. Nombre sobre todo nombre. Usted no tiene que ir a ninguna parte, hermano, que me esté escuchando y que me está viendo en este momento, porque sabe lo que Jesús dijo en el libro de Juan 14:16. No los dejaré solos. Yo les enviaré un consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes siempre. En estos momentos Él está aquí. En estos momentos Él está en su hogar. En estos momentos Él está en su presencia, esperando que usted abra la boca para pedir su milagro. Pero ¿sabes qué? Si tú quieres, Él te puede sanar. Pero todo es si tú quieres. Y sobre todo, repetimos el tema, ponle nombre a tu milagro. ¿Quieres ser sano? Ponle nombre a tu milagro y Jesús te oirá. Todos buscamos un milagro. Esta noche quiero hacer también esta pregunta. ¿Cuál es el nombre de tu milagro? ¿Qué milagro tú necesitas que el Señor haga contigo esta noche? Y que no sea mañana, porque tiene que ser esta noche el día del milagro. Es el momento que el Señor te visita y te oye para esperar que tú le digas, como dijo el paralítico, sí quiero ser sano. Para que Él te diga, levántate, toma tu lecho y anda, porque de tu enfermedad estás sano. Cuando vamos a la palabra y vemos que en este tiempo, cuando Jesús está en Galilea y va de Galilea a Jerusalén, donde se celebraba la fiesta de los judíos, cerca de la puerta de las ovejas es un lugar, como ya dijimos al principio y lo vimos en la palabra leída, un estanque llamado Betesda, donde yacía multitud de enfermos
que esperaban que el agua se moviese. Eso es lo que dice la historia, eso es lo que dice la palabra. Ellos tenían una creencia de que venía un ángel que descendía de vez en cuando y movía el agua. Y el primero que descendiera, esto parece como una carrera en ese momento, el primero que descendiera, el que más habilidad tuviese, después del movimiento de las aguas, quedaba sanado. Pero ¿cómo podía correr el paralítico si no iba a poder? Y aparte habían tantos enfermos que me imagino que todos le brincaban por encima, quizás algunos lo podían hasta pisotear, pero llegaban primero que él. Y él llevaba 38 años buscando ese milagro, buscando que Jesús, buscando que las aguas se movieran, que alguien tuviera ese carisma de decirle, yo te voy a dar el empujón que te necesita para que sea sanado. Pero no había nadie, porque tantos querían el milagro que nadie le ayudaba. Dice que el primero que descendía al agua o al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hay personas que esperan que su milagro llegue de la mano de alguien o por medio de algo. Pero ¿saben qué? Buscan donde no está el Señor de los milagros. Buscan donde no está aquel que se llama Jesucristo. A ese es el que tenemos que buscar, hermano que nos escucha. A ese es el que usted tiene que estar pendiente, que en el momento que usted lo vea y lo reconozca, Señor, aquí está, a mi milagro. O haga fuerza o empuje como hizo la mujer del flujo de sangre. Empuje a la multitud para lograr ese milagro. Porque usted tiene, como decía mi compañera en unas predicaciones mucho tiempo atrás, usted tiene que provocar su milagro. Usted tiene que provocar al que hace milagro. Amén. Para que el milagro sea hecho. Amén. Los enfermos que esperaban en la fuente pudieron ser sanados junto con el paralítico. Pero ellos estaban esperanzados más en la fuente que el movimiento del agua y que el ángel viniera, el agua subiera y ellos poder entrar y ser sanos. ¿Qué equivocación tenían quizás ellos? Porque en eso era que ellos confiaban. Y posiblemente algunos eran sanados, pero quizás no era por el poder del agua. Era también su fe, la de muchos de ellos, la que los sanaba. Amén. Pero allí en ese momento, lo que había en esas aguas era poder de Cristo. Amén. Eso sí ellos no lo podían notar. Pero sigue diciendo la palabra que Jesús usaba esa fuente para hacer milagros. O lo usó ese momento, ese espacio para hacer milagros. Mientras muchos enfermos tenían su mirada puesta sobre el agua, para que cuando el agua llegara, ellos pudieran entrar y ser sanos. Jesús pasaba por allí y ¿saben qué? Nadie se dio cuenta. Nadie pudo distinguir que allí estaba el maestro. Nadie podía distinguir que allí estaba el hacedor de milagros. Todos pudieron haber tenido la oportunidad de ser sanos, porque allí estaba Jesús. Jesús puede oír lo mismo sanar uno, que dos, tres, que 1000 personas a la misma vez. Él es el Todopoderoso. Pero como no lo reconocieron, no pudieron sanar, porque estaban enfocados, volvemos a decir, en la fuente, en el movimiento de las aguas cuando el ángel las hiciera moverse. Ahora mismo Jesús está pasando como está pasando por el estanque. Ahora mismo Jesús está pasando por frente de usted, puede estar parado frente a usted para que usted le diga, quiero que hagas un milagro en mí. Y Él quiere hacer un milagro en su vida. Jesús, una de las cosas que no tiene, es que no tiene horario ni fecha para venir a hacer el milagro. Amén. Nosotros esperamos días específicos y el milagro ocurre cuando menos nosotros lo esperamos. Así. Porque Él no tiene tiempo ni hora, para Él no hay nada imposible. Amén. Puede venir en cualquier momento. Por eso es que siempre decimos que ni la hora ni sus ángeles, ni los ángeles saben la hora en el momento en que Él vendrá. Amén.
siempre Jesús escucha tu necesidad. Aún en aquellas que más silencio haya, por las que más tú clames en silencio, Él oye. Amén. La palabra lo dice cuando vamos al Viejo Testamento, y siempre lo decimos, vemos a esta mujer en la iglesia, en el templo, orando, a Ana, donde el sacerdote creía que estaba ebria, sin embargo estaba orando en voz baja, haciéndole una petición, pidiéndole al Señor un milagro en su vida para poder tener un hijo. Jesús te escucha. En esta hora, lo que Él quiere decirte, ¿quieres ser sano de tu enfermedad? ¿Quieres ser libre de la opresión y de la depresión? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener la vida eterna? Eso no es lo que el Señor te está ofreciendo ahora. O eso es lo que el Señor te está ofreciendo ahora. Todo lo que viene de Jesús a tu vida, considéralo un milagro. Amén. Lo único que tienes que decir es, como dijo el paralítico, sí, Jesús, yo quiero que tú me ayudes y sobre todo que me des la paz. Quiero ser sano. El paralítico, como dijimos, llevaba 38 años esperando que alguien le diera ese empujón a las aguas. Pero cuando Jesús estuvo allí, vio a un hombre de 38 años de estar enfermo. 38 años en esa condición. Y cuando Jesús lo ve acostado y sabía que el tiempo que llevaba, la única pregunta que le dijo, ¿quieres ser sano? Y tal vez el hombre se queda sorprendido por la pregunta, porque le dice, llevo 38 años esperando que las aguas, nadie me dé el empujón a las aguas, y tú vienes a decirme ahora, 38 años después, ¿quieres ser sano? Yo me imagino al Señor diciéndole, seguro que quiero ser sano. Pero ¿saben qué? En lugar de contestar que sí, Él le explicó que su problema era que no había quien lo ayudara a entrar a la fuente. Pero Jesús no le preguntó si quería entrar a la fuente. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Esa era la contestación a la que Jesús esperaba que él le dijera sí. Porque Jesús no hace nada. Mire, por eso le pregunta, ¿quieres? ¿Quiere ser sano? Lo mismo que Jesús le pregunta a usted en esta hora. ¿Usted quiere ser sano? Jesús no va a hacer nada en contra de su voluntad. ¿Cuánto tiempo usted lleva esperando su milagro? ¿Cuál es el nombre de su milagro? ¿Esperando que su esposo cambie? ¿Esperando que su esposa cambie? ¿Esperando que sus hijos vengan a los pies de Cristo? ¿Esperando que Dios haga un milagro en su vida para seguirle sirviendo? ¿Esperando por papeles quizás de inmigración? ¿Esperando por una sanidad? ¿Esperando por salir de las deudas? ¿Esperando que sus hijos se gradúen y puedan ir a la universidad? ¿Esperando conseguir un mejor trabajo? ¿Cuál es tu petición al Señor en esta hora? No nos podemos olvidar que Jesús nos está mirando. No importa nuestra condición, pues la palabra dice que su ojo atalaya toda la tierra. Y además también mira la forma en cómo nos conducimos, en cómo somos obedientes y en qué forma mostramos nuestra fidelidad a Él. Amén. Cuando Él ve todas esas cosas y Él entiende que Él puede venir a hacer el milagro, Él vendrá. Pero tenemos que ser, ¿verdad?, obedientes a la palabra. Tenemos que mostrarle fidelidad. Porque ¿saben qué? El hombre paralítico esperaba de Dios que le mandara un ángel. Pero Dios mismo, a través de su Hijo, vino para ayudarlo. ¿Saben ustedes unas cosas cuando Él le preguntó, ¿quiere ser sano? En este tiempo hay gente que Jesús le puede hacer la misma pregunta y no quieren ser sanados. No quieren ser sanados porque a muchos no les conviene la sanación. A muchos les conviene seguir manteniendo su forma de vida como están. Jesús sanó a este hombre, a este paralítico, dice la palabra, sin siquiera meterlo al agua. Hay una porción bíblica que dice, con la sombra de Pedro se salva a los enfermos. En este caso, no era la sombra de Pedro, dice la palabra. Era que Pedro tenía
el espíritu del Nazareno. Era el poder de Dios el que Él les dejó para que pudiera sanar. Amén. Y en este tiempo ese paralítico, en este momento, quizás había más que una sombra arropándolo allí a Él. Alabado Porque allí Dios. estaba el Cristo de la gloria. Yes, allí estaba el que vino, sin Él llamarlo, a sanarlo. Amén. Mire qué cosa, cómo es el mundo. Sin Él llamarlo, mucha gente se cansa de llamar y de llamar y de pedir, de orar, de ayunar al Señor y Él no viene. Pero quizás ahí no es, quizás es que a usted le falta dar un poco más de fidelidad, quizás le falta un poco más de obediencia, quizás le falta a usted un poco más de entregarse verdaderamente a los pies del Señor. El paralítico, dice la palabra, no tenía posibilidad de ser sanado, a menos que alguien le ayudara a entrar al estanque. Las oportunidades de sanidad del paralítico respecto a lo que estaban esperando eran menos que las de los ciegos, porque quizás el ciego podía buscar y entraba con su vara, con su cayado, entraba al agua palpando y encontraba cómo entrar, aunque fuera un poco tarde. Pero el paralítico no se podía mover y estaba todavía mucho más lejos que ellos, porque nos tenemos que imaginar que allí había una gran multitud. No podía levantarse y sin nadie que lo cargara, ¿cómo iba a entrar al agua? Y nadie lo había hecho por 38 años. Me imagino cuántos meses, cuántos días él habría ido a ese estanque esperando esa fecha. Hoy yo me voy a sanar, hoy yo me voy a levantar de esta cama, hoy mis piernas se enderezan, hoy mi parálisis se acaba. Pero nadie sentía misericordia por él. Pero allí estaba el que verdaderamente da misericordia a quien tiene que dar misericordia. Amén. El que hace milagro al quien quiere hacerle milagro, porque en estos tiempos, mis amados hermanos, Dios hace un milagro con nosotros o con mucha gente y lo primero que hacen es que se olvidan de Él. Quieren el milagro, pero no quieren al que hace el milagro. Quieren la bendición, pero no quieren al que bendice. Quieren la sanidad, pero no quieren al que hace la sanidad. Y se alejan. Algunas veces nosotros no somos capaces de reconocer la presencia de Dios o del Señor a nuestro lado. Y le pedimos cosas a Dios sin saber que Él está ahí, que Él nos está oyendo. Pero también tenemos que reconocer, como dije un poco más arriba, que tiene que haber obediencia, tiene que haber fidelidad, tiene que haber un corazón contrito y humillado que pueda el Señor mirarlo y decirle, tú te mereces un milagro. Porque a veces para que la persona se pierda a través del milagro, quizás Dios nos permite que sigamos en la misma forma. Por eso dije, hay personas, y se lo vuelvo a repetir, que le preguntan, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? No te apures por mí. Ve y búscate a otro para sanarlo. Qué dolor sería también para Jesús sabiendo que allí fue para sanarte y tú le dices, no, le niegas la posibilidad de ser sano a través de ese que hay sanidad. Porque muchas veces también confiamos solamente en los médicos nada más. Y es médicos y pastillas, y no hay nada de malo. Jesús o el Señor capacitó a estos hombres y mujeres para que ejercieran la profesión. Pero también tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Porque entonces ¿a qué Dios le servimos? Si Dios es más poderoso que todos ellos. Dios tiene más capacidad para sanar sin usar ningún tipo de instrumento, ningún tipo de medicina. Amén. Solamente el poder de su palabra es la que nos sana. Hay una pequeña historia de un hombre en cierta parte del mundo, no vamos a mencionar el lugar, que se quejaba de una enfermedad. Por casualidades de la vida, su esposa era cristiana, le servía al Señor, y habla con su pastor y le pide que el pastor fuera a su casa para que orara por su esposo, buscando la sanidad a través de la oración, que esa es otra cosa que hacemos. Pedimos oración, pero no oramos por nuestra sanidad. Pedimos el milagro a través de un hombre igual que nosotros, de una mujer, pero no buscamos nosotros hacer nuestra parte. Dice que el pastor fue y oró, pero Dios le reveló que el hombre no quería ser sano. Qué grande es el Señor. El pastor quiso saber el por qué y le pregunta al hombre,
Dios me dice que tú no quieres ser sano. ¿Por qué? Claro que el hombre le confesó que solamente cuando él se enfermaba era que su esposa se fijaba en él y lo atendía. Hay muchas personas que reconocen que tienen un problema o un vicio, pero no quieren venir a la iglesia, no quieren acercarse al templo, no quieren venir y doblar rodillas al que hace milagro. Entonces no quieren ser sanados. En este caso, este señor prefería estar enfermo para sentirse atendido en todo momento por su esposa. Y quizás, dice mi esposa, por sentirse importante. Así es la vida y tenemos que entender y conocer que hay muchas personas así. Pero como dice, Dios es tan caballeroso que no lo sana porque no es la voluntad de la persona que Dios lo sane. Una de las cosas que Dios le dice, Dios te bendiga, Andrea González, una cosa que Dios le dice a este enfermo, el paralítico, después que lo sana, va al templo, el paralítico hoy por primera vez entra por sus propios medios. Quizás llevaba esos 38 años también buscando subir al templo y nunca podía porque, me imagino, por las escaleras, la imposibilidad. En estos tiempos hubiera subido muy cómodo porque hay espacio o rampas para impedidos para poder entrar, pero en aquel tiempo pues no existía. Asombrado de su milagro y posiblemente dando gracias a Dios por él, por ese milagro, Jesús lo vuelve a ver y le dice en esta ocasión: mira, has sido sanado de tu enfermedad, pero ¿sabes qué? No peques más. No sea que te venga un mal peor. Quiere decir que posiblemente este hombre, su condición venía por el pecado. Y Jesús le está diciendo: no peques más para que no te vengan cosas peores. Porque muchas veces Jesús nos sana, hace el milagro y seguimos pecando. Y quizás tiene que venir algo más duro, más fuerte, para que entendamos que aquella era la oportunidad de cambio. Pero mucha gente tampoco quiere. ¿Cuánto Jesús no le ha dado oportunidad de la vida? ¿Cuántos han estado en accidentes terribles, pero no quieren cambiar? Jesús lo sanó y volvió. Yo recuerdo hace unos años la historia o un testimonio de una muchacha que conocimos, una muchacha joven, en una célula. Cuando terminamos, estábamos compartiendo en la cocina de la casa y ella baja porque en ese momento pensaba salir. Esto fue creo que un viernes y pensaba salir de fiesta, de paseo, sí. A compartir con sus amistades y el compañero de la célula, el líder de la célula, le ofrece la oración en ese momento, a lo que ella le dijo: en otro día, porque hoy voy a salir. En otro día. Ella no sabía lo que iba a pasar. Él le dijo: bueno, yo te ofrecí la oración. Está en ti, no la quieres. Amén. Que Dios te bendiga como quiera. Hermano que me oye y me está viendo, días después nos enteramos que esa misma noche la muchacha tuvo un accidente. El accidente fue tan grave que su vehículo quedó destrozado porque de frente a ella chocó con otro vehículo y estuvo en coma. Y ella misma nos contó, después de la recuperación, de la poca recuperación que tuvo, que ella lo único que le pedía al Señor, entonces en ese momento sí se acordó del Señor: haz un milagro en mí, sácame de esta coma porque yo tengo un hijo que criar todavía. ¿Saben qué? Según nos dijo la mamá, ella estuvo en coma por algunas 3 veces. Y el Señor la libró, le dio el milagro de vida que ella pedía. La libró de la muerte, porque el Señor confió de que ella le estaba hablando con un corazón contrito y humillado, y le dio la vida para criar su hijo. De nada valió ese momento. Ahora, en este tiempo, no sabemos si ella le sirve al Señor, pero ella volvió a sus andanzas, a su tipo de vida, después que el Señor la libró de la muerte. Habrá una segunda oportunidad cuando el Señor nos libra de la muerte y le decimos gracias nada más. Esperaremos que el Señor nos vuelva a librar de la muerte. En su misericordia Él puede hacerlo, pero Él nos dio esa oportunidad y tenemos que aprovecharla, como hizo nuestro amigo
Vitín Rodríguez, allá en Puerto Rico, un accidente, y dice que los 18 segundos más largos de su vida estuvieron en ese momento en ese automóvil. Cuando él puso las fotos en Facebook, que yo las vi, él dice, Dios me dio la vida y la tengo que aprovechar. Amén. En estos momentos él le sirve al Señor junto a su esposa y a sus hijos. Amén. Porque él agradeció que el milagro de vida llegó en ese momento. Amén. Porque él pudo haber estado muerto y no haber contado este testimonio. Esos son los que verdaderamente aceptamos al Señor, los que verdaderamente le damos fidelidad. Por eso él le dijo, no peques más para que no te venga un mal peor. Cuidémonos de esos momentos. ¿Qué podemos mirar en esta palabra cuando Jesús le dice sobre el pecado? Jesús no puede decir que la enfermedad del paralítico era causa del pecado. Que si seguía en lo mismo le iba a ir peor. Y peor es peor que estar tirado en el suelo por 38 años. ¿Qué le podía ocurrir? No lo sabemos. Desconocemos qué Jesús tiene, qué el Señor tiene para nosotros. Amén. Dios quiere que una vez vengamos a los pies de Cristo, seamos serios, que no juguemos con su gracia, con su misericordia, con su amor, con esa oportunidad de vida. Mire, esto es algo serio, como dice a él. Cojamos la vida en serio, porque nos puede pasar, como dice arriba, algo peor. Que nos acordemos que eso mismo que le dijo al paralítico, se lo dijo también a la mujer adúltera. No peques más. ¿Dónde están los que te querían apedrear? No están. No te condenan. Yo tampoco. Pero vete y no peques más. Eso no quiere decir que ya Él nos sanó de ese vicio. Eso no quiere decir que Él nos sanó de esa enfermedad. Eso no quiere decir que Él nos libró de la muerte. Por eso nos dice nuevamente esta noche, vete y no peques más. Si usted está haciendo algo que ante los ojos de Dios es pecado, mi recomendación es que en este momento deje de hacerlo. Pero deje de hacerlo inmediatamente. No espere a mañana. No, yo lo dejo después. Yo puedo esperar. Eso no es fácil de dejarlo, como muchos dicen. Tenemos que acordarnos de las palabras que Jesús le dijo al paralítico y a la mujer. Vete y no peques más. Arrepiéntase. Pida perdón y reconcíliese con el Señor si todavía no lo ha hecho. Pues sabe que Él puede venir esta noche. Lo que en esta hora le estoy diciendo es que sea agradecido y que aprecie lo que Dios ha hecho por usted. Que no lo tire al olvido. Que no se aparte de su lado. Que le ponga nombre a su milagro. Muchos vienen al templo por un milagro y cuando lo reciben se van y no vuelven. No hagamos como los 10 leprosos que Jesús encontró en el camino, que fueron sanados. Solo uno de ellos regresó a darle gracias por su sanación. Los otros 9 fueron sanados, pero ¿saben qué? Nunca fueron salvos, porque siguieron su vida después de recibir la sanación. No fueron agradecidos. Por eso hoy venimos diciendo que tenemos que ser agradecidos cuando recibimos ese milagro y le hemos puesto nombre al milagro. Seamos agradecidos al Señor y digámosle gracias porque me sanaste, gracias porque me salvaste. Termino diciéndole esto: si usted necesita un milagro, si usted está esperando un milagro, póngale nombre. Pero sabe que usted no necesita ir a ningún lugar a buscar de milagro. Usted necesita ir al que hace los milagros. Usted necesita ir a ese que se llama Jesucristo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de nuestros padres, el que ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando él había decidido ponerle en libertad. Dice la palabra en Efesios 3, 13 al 16. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado,
de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este está completa sanidad en presencia de todos nosotros. Venga a los pies de Cristo, pídale su milagro, póngale nombre en su milagro, porque aunque el Señor conoce el milagro que usted le está pidiendo, tenemos que reclamarle ese milagro al Señor. Reclámale su milagro, pero acuérdese, sea fiel después que el milagro se produzca. No se aleje del Señor, porque usted no sabe lo que le puede pasar. Le damos gracias por habernos escuchado. Esperamos que pueda usted pedirle al Señor de los milagros, no a cualquier santo, porque aquellos no hablan ni ven, aquellos no lo escuchan, ni le pueden contestar su milagro ni sus oraciones. Pídele al Señor, al Dios Todopoderoso, al dador de vida y al hacedor de milagros. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, y nos despedimos con esta oración, pidiéndole al Señor que los cuide, que los bendiga, que los proteja de todo mal, que si algo usted necesita en esta noche, que Él pueda entrar en su sueño, entrar en su habitación y contestarle el milagro que usted le ha pedido. Créale a Dios, créale a Jesús y su milagro recibirá. Dios los bendiga, Dios los cuide y hasta otra próxima ocasión. Ora, ora, ora.